Hola muchachos, voy a hablar un poquito de esto. Ex director de inteligencia de la Armada de Chile que sugiere realizar acciones militares contra insurgencia en territorio mapuche. Él fue este caballero que están viendo ustedes en pantalla, apareció en la revista de la Marina, en este caso de la Armada chilena, contraalmirante Oscar Aranda, servicio de inteligencia o director de inteligencia en los años 2013 al 16. Esta es la revista de la Marina, incluso uno hace links y puede ingresar directamente a ese tipo de información, que es la entrevista que él dio. Habla de cierta forma que dependiendo, es dependiente de la Armada, la revista, que fue publicada el 3 de septiembre, una columna escrita por el director de inteligencia de la institución, años que ya le mencioné, Oscar Aranda, llama Operaciones Coín en la Araucanía, del ajedrez al Go, título tal vez poco interesante para la mayoría de nosotros, pero que de cierta forma significa varias cosas importantes respecto a eso. Habla, por ejemplo, a ver, para que no se baje tan rápido, recomienda realizar acciones de contrainsurgencia, desarrollar operaciones de información y de propaganda, contar con su superioridad abrumadora en medios que se conoce como ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Disponer de tropas suficientes altamente especializadas, dotadas de gran movilidad en territorio mapuche. Es decir, estamos hablando de fuerzas especiales, por ejemplo, comando, infantería marina, vehículos 4x4, o sea, todo disponible para de cierta forma poder, lo que él dice, esta contrainsurgencia. Lo interesante de esto, que habla del respecto a la revista de la Marina, habla de cierta forma de que el Estado también tiene que serse partícipe de aquellos. Aquí está la revista, el sitio oficial de la Armada, donde uno puede pinchar y ver de cierta forma mira, si yo pincho, se va a abrir la revista y vamos a verla textualmente en lo que él se refiere, ¿ya? Se refiere a esos casos que están mostrando ahora en la pantalla a ustedes. Hay varias definiciones o cosas muy interesantes respecto a eso que significa. Por ejemplo, la insurgencia tanto rural como urbana es el abandono de un diálogo político como el motor del progreso democrático y reemplazado por la violencia. Ese es un tema. También habla de una insurgencia, esfuerzos multisectoriales para modificar la problemática social, económica y cultural que se sirve en substratos. Es decir, no solamente tener presencia militar en esa zona, sino que también el Estado debe comprometerse. Cuestión que a algunos no les interesa, básicamente porque hoy día a los políticos que les interesa que esto siga sucediendo. Algunas precisiones anteriores, por ejemplo, primero, el fenómeno de insurgencia en la Araucanía está asociado a factores culturales, dice él, social, económicas, legales y delincuencia, algunas de larga data, y eso es verdad. También está lo complejo, más difícil, medidas que transcurren el tiempo. También habla, por ejemplo, de la reivindicación. También habla de narcotraficantes, organizaciones de ladrones de madera, incluso organizaciones dedicadas al abigeato o la reducción de automóviles. Por último, la solución del problema de la Araucanía no es una solución de fuerza, sino de que multisectorial, es decir, el Estado que se comprometa a eso. Esta es la carta que él dio a conocer, como le dije anteriormente. También habla de los medios militares, aquí en el texto. Como decíamos anteriormente, la fuerza militar solo coayudante, es decir, especialmente con carabineros, en la solución del problema que representa el fenómeno de insurgencia, complementándose a la fuerza policial. Esto se debe cuando se ve sobrepasado, y que se ha visto sobrepasado últimamente respecto a ese mismo tema en la Araucanía. En el ámbito de eso mismo, él dice, para lo anterior resulta vital que las fuerzas militares operen entre la población, para la población
en un ámbito de legítima reconocimiento popular empleando la fuerza de manera selectiva y gradual. Esto requiere, él dice, una inteligencia oportuna, desarrollar operaciones de información, propaganda, contar, dice, con una superioridad abrumadora de ISR, disponer de y neutralizar de cierta forma. ¿Qué más? De eso dentro de lo mismo, el sistema de ajedrez, el GOT, el ajedrez, dos paradigmas estratégicos distintos. El GOT, el ajedrez, es un juego que representa conceptualmente el empleo convencional de los medios militares, donde el objetivo es derrotar al adversario, y eso todo el mundo lo sabemos que jugamos ajedrez. El GOT es distinto, primero porque el objetivo del juego es capturar el territorio, no piezas. Además, todas las piezas denominadas piedras son igual del mismo valor y se distinguen más que las amigas que las enemigas. Por último, porque se conquistan territorios restringiendo la libertad de acción del adversario. Es decir, dos propuestas, una propuesta del tipo ajedrez, de capturar piezas concretas, y la segunda en forma capturar el territorio y ir desarmándolo de a poco. El paradigma estratégico insurgente, claramente la estrategia de la insurgencia se asemeja mucho a un juego de GOT, que es una partida de ajedrez. Está similar, fue notada ya en el año 1971 por Scott, un estudiante de Harvard de solo 21 años. Esto un poco lo que estaría sucediendo en el sur. La verdad las cosas, bueno, hay varias noticias respecto a eso. Por ejemplo, aquí el artículo que sale por ejemplo, fuerzas militares como coayudante en soluciones de problemas representa un fenómeno de insurgencia, ¿ya? Cuando se ven sobrepasadas y que se han visto sobrepasadas, pero eso tiene que dar autorización del Estado. Después dice mejoramiento de la presencia del Estado en zonas afectadas con asegurar un marco legal adecuado para el empleo de los medios militares. Después de eso, si lo bajamos más abajo, dice los militares deben actuar. Primero vamos a dejarlo subrayado para que lo puedan ver. Los militares deben actuar de consumo con otros medios del Estado, es decir, reforzarse mutuamente, lo que se llama multisectorial. También el punto señala conservar la legitimidad de actuar militar, del actuar militar en territorio. En Coín, el soldado se convierte en diplomático en terreno. Es muy parecido a lo que hicieron en Haití. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegaron, pensaban los haitianos que la fuerza de paz eran de Estados Unidos? ¿Y cómo lo ganaron? Lo ganaron con el famoso sistema británico, los dulces o dándoles comida. Esos fueron los sistemas de cierta forma que se usó. El COIN es una acción militar y o policial usando técnicas militares como el Walmapu, que ocupa serie de maniobras de todo tipo, es decir, doblegar, reprimir, neutralizar. O sea, en resumidas cuentas, guerra. ¿Ya? Todas las tácticas de guerras, de inteligencias y también de todas las capacidades que tengan en este tipo de soluciones, como insurgente, operaciones de guerra psicológica, propaganda, para minar las bases legítimas sociales del grupo. Es decir, para terminarlo de difundir o de cierta forma terminar con ese grupo. Aquí hay un problema porque si yo lo miramos conceptualmente, guerra psicológica, propaganda, van a saltar los derechos humanos. Por eso yo creo que Piñera no lo hace. También, por ejemplo, realización de asesinatos y tortura a líderes miembros del grupo considerado como insurgente, población civil cercana, ¿ya? Que se podría dar de cierta forma en ese contexto. Por ejemplo, la realización de todas estas tácticas fue la intervención francesa en la guerra que libró contra el pueblo argelino para evitar la independencia en el año 1952 al 60. También hay otro libro, el libro History del año 2015, editado por George Gregory Fremont, que también habla de esto mismo, que es el tema de Irlanda y Sudáfrica. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? De cierta forma, para este tipo de movimiento. Aquí, mire, se habla de algo muy interesante. El 29 de julio salió publicado por este mismo medio
una investigación sobre los vuelos realizados, cosa que nosotros sabíamos, de los aviones C-295 de la Armada de Chile en territorio mapuche y en la provincia de Arauco. ¿Ya? Esos aviones son de observación marítima, de cierta forma con alta cámara o alta cámara de resolución infrarroja. Otros dispositivos que permiten detectar señales electromagnéticas, interceptar comunicaciones, etc. También en ese mismo contexto, el director de inteligencia de la Armada se refiere como uno de los elementos de estrategia de contrainsurgencia de explotar la superioridad tecnológica y particularmente el ISR, ¿ya? O sea, usar todos los medios necesarios para esa zona, sin trabar operaciones por la división administrativa de la zona. Esto es muy importante, ¿vale? Para que no me salte. Sin entrabar las operaciones por la división administrativa de la zona afectada por la insurgencia. Es decir, aquí el gobierno se pone los pantalones o no se los pone. El 2018 se dotó en esa área una coordinación estratégica de carabineros y policía de investigaciones para la región del Biobío y Araucanía. Fue el segundo gobierno de Bachelet, y eso es verdad. No sé, es cosa de ver comprando incluso material para esa zona, especialmente para esa zona. También recuperar territorios conquistados, dejando claro que no existe santuario para la insurgencia. Después, inducir a la confrontación en condiciones favorables, desarrollar operaciones de información que actúe socavando la voluntad, el apoyo y la capacidad procedente de información en el liderazgo de los insurgentes. O sea, todo lo que significa guerra, de cierta forma, todas las técnicas de guerra y respecto a eso. Se debe buscar también apoyo mayoritario de la prensa seria. Y esto es súper importante porque desgraciadamente hay muchos que hoy día se creen periodistas y no lo son. Ya. Ahí hay un juego bastante peligroso respecto a eso y hay que ver o solucionar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con este comentario que hace la revista? Le voy a mostrar la revista de la Armada para que se den cuenta que la información la pueden encontrar ustedes en esa zona. La revista, ahí está, revista dice Marina, última edición. Aparece en operaciones de la Araucanía del ajedrez Algot. Ahí aparece toda la información que se menciona respecto a un comandante de cierta forma que participó en inteligencia de la Armada entre los años 2013 al 2016. Les dejo sus comentarios.